Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más y en esta ocasión tenemos muchos temas de los que hablar. Vamos a continuar hablando acerca de Adrian Newey y esa salida que se comunicó ayer que va a ocurrir del equipo Red Bull, pero además de todo eso alguna que otra noticia, especialmente nos vamos a enfocar en ello, por supuesto, es lo más importante y hay ciertas cosas que os queremos comentar que han generado dudas y hay muchas preguntas que me habéis hecho en los comentarios y también quiero responder, además de algunas otras noticias. Todo lo que vamos a tratar va a estar detallado en la descripción del vídeo. Pero lo primero que quiero hablar es que hay mucha gente que ayer comentaba de no comentes esto, que es bulo, que es humo, que es no sé qué. Hay gente que puedes no creerte que se vaya a marchar. Perfecto, veremos qué es lo que ocurre, por supuesto, pero esto hay que comentarlo. Obviamente, llevamos ya tiempo hablando acerca de esta posibilidad que había ahí, especialmente incrementándose por toda esa guerra de Red Bull. Pero lleva ya mucho tiempo sonando esto, desde el año pasado, y no había esa guerra interna de Red Bull. Lleva sonando que podría haber interés de Newey de dejar Red Bull, ya no si irse a otro equipo. Atención, lo que se ha comunicado es que va a dejar Red Bull, que eso es otra posibilidad que hay ahí. No se sabe si va a fichar o no por otro equipo. Las informaciones indican que sí, que se quiere quedar en Fórmula 1, por lo menos es lo que están diciendo, pero no descartemos tampoco esa posibilidad de que quizá quiera retirarse. Newey ya es una persona con muchísimos años en Fórmula 1, solamente en Red Bull lleva 19 temporadas, es decir, quizá ha tomado la decisión de dejar la Fórmula 1, eso es incluso otra posibilidad, pero desde el año pasado se lleva hablando sobre esto, y si sale la noticia confirmada por Automotor Un Sport, que es uno de los medios más reputados del mundo de la Fórmula 1, da la exclusiva, la comparte también motorsport.com, Sky Sports también lo ha confirmado, Eric Van Haren, que os hemos hablado mucho de este periodista porque es un periodista neerlandés que publica en el medio Telegraph y que es prácticamente portavoz de Max Verstappen. Eric Van Haren es quien dio la exclusiva de todo el caso Horner, por ejemplo. Obviamente hay que comentarlo. Solo hay un medio de mucha reputación que no ha dado esta noticia, de quien nos fiamos mucho, pero no la ha dado. Luego, aparte de estos medios que os hemos comentado, o periodistas, ha habido muchos otros medios también de no tanta reputación como los que acabamos de hablar, que también la han dado y también, por supuesto, es importante que se mantenga. Solo hay un medio que no ha dado como tal la noticia, que es el medio de Race, quienes no solamente niegan que sea oficial por ahora. Ahora os informaremos de más cosas también que han ocurrido en este sentido. Pero, por supuesto, si la información de Alemania de Automotor Un Sport, la información de Gran Bretaña de motorsport.com, de Gran Bretaña de Sky Sports y neerlandesa de Eric Van Haren coincide, no es una cosa para no comentarla. Luego veremos qué es lo que ocurre. Luego le pueden convencer para quedarse. Esto es otro supuesto que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, Newey en 2014 estuvo muy cerca de marcharse y le convencieron para quedarse. Lo tenía hecho con Ferrari y se acabó quedando. Es otro supuesto que hay que tener en cuenta, por supuesto, pero hay que hablar al respecto sobre ello. Más allá de ahí, lo que se informa, por cierto, para comentaros específicamente qué es lo que ha pasado, se informa que Adrian Newey ha comunicado ya a sus compañeros y superiores, Horner y demás, su deseo de marcharse. Es decir, no ha emitido una carta me voy, no ha puesto un dimito, no ha sido así, pero ha expresado su deseo de marcharse. Por eso aquí también os digo que hay que tener en cuenta también la posibilidad incluso de que se quede en Red Bull, no digamos que no, pero eso es lo que habría transmitido y esto es lo que ha él filtrado también a los medios, ese deseo de marcharse, de no continuar con ellos, se habla en esta temporada, es decir, no continuar posteriormente aquí. ¿Por qué quiere finalizarlo este mismo año? Más adelante os vamos a explicar que esta es una duda de las que ha generado, porque es importante acabar ya con Red Bull si te quieres unir a otro proyecto para ya estar en el desarrollo del 2026. Ahora llegamos a este punto. Lo que os queremos hablar también de la información que ha dado el medio de Race. Han comentado que es lo único que ha comentado Red Bull, es decir, ha emitido un comunicado a los medios y esto es también lo único que ha dicho también el medio de Race. Lo han transmitido algunos otros medios, también esto es importante, pero bueno, especialmente lo ha comentado especialmente el medio de Race. Como digo, Red Bull se ha pronunciado al respecto sobre estos rumores que han estado surgiendo. Importante. Normalmente, cuando estos rumores han estado ocurriendo, Red Bull no había dicho nada.
fijaros también en la calibre de estas noticias, de estos rumores. Bueno, Red Bull sí que se ha pronunciado en esta ocasión, ha emitido un comunicado a los medios donde no niegan que se marche. Es decir, Red Bull no niega la posibilidad de que Newey deje el equipo Red Bull. Ahora bien, lo que sí que han hecho es recordar de forma bastante severa el contrato de Newey. Un contrato el cual tiene todavía vigor hasta finales de 2025, el que tiene firmado. Es decir, todo este año y todo el próximo, siendo además así, ahora os especificaremos más esto porque han generado dudas, que lo haría imposible unirse a otro equipo hasta 2027. Y además, específicamente también han puesto que no saben si se unirá a ningún otro equipo. Sin negar que se pueda marchar, recuerdan la duración del contrato que tiene y no saben si se quiere ir a otro equipo o cualquier cosa que quiera hacer Adrian Newey en el futuro. Vamos a hablaros sobre esta pregunta que ha generado muchas dudas. Ahora os hablaremos de posibles destinos y mi opinión al respecto sobre ello, porque esto es otra cosa que ayer había gente, no, va a ir a Aston Martin, ¿cómo dices que Ferrari? No, va a ir a Ferrari, como ayer os comentamos todas las posibilidades. Os voy a decir también mi opinión, ventajas y pros y contras y puntos negativos que tendría cada opción de las que se han hablado, pero ahí va a ser mi opinión. De verdad, os daremos también, por supuesto, la información que está surgiendo. Pero esto es más importante aún, ha habido muchas dudas de cuándo tendrá efecto Adrian Newey en su próximo equipo. Porque claro, esto es lo importante, ¿vale? Newey se marcha, pero Newey llega a 2026. Esa es la duda que hay. ¿Newey va a tener efecto en el primer monoplaza del próximo reglamento? Pues todo hace indicar que es muy difícil que tenga Newey efecto en ningún equipo en el próximo reglamento. Todo depende de cuándo se marche y cuánto tiempo de gardening tenga que pasar. ¿Qué es el gardening o jardinería, si lo queremos traducir al español? Bueno, es un periodo en el que tienen que pasar los técnicos sin estar en contacto con su nuevo equipo. Es decir, esto no pasa con los pilotos, pero porque los pilotos al final tienen conocimientos de lo que están haciendo los equipos, no al nivel de un técnico que no es que tenga los conocimientos, es que es lo que están haciendo los equipos. Entonces, para que no haya trasvase de información, es un tiempo en el que tienen que pasar sin estar nada en contacto con su próximo equipo y tampoco, por supuesto, sin trabajar. Es decir, no puedes estar en tu casa. A ver, que aquí yo también os digo, no se les permite estar en contacto. ¿Vosotros creéis, no me voy a ir a Adrian Newey, ahora os vamos a dar algunos ejemplos, pero vosotros creéis si Adrian Newey se marcha y no puede estar pongamos el caso Ferrari, ¿no? Se marcha y no puede estar trabajando con Ferrari hasta 2026, entonces ese coche de 2026 no va a ser hecho por Adrian Newey. ¿Vosotros creéis que aunque no pueda ir quizá a Maranello para que no le pillen, no va a estar hablando con Frédéric Vasseur, por ejemplo? Claro, y aquí la FIA se mete, oye, ¿por qué habéis estado hablando? Oye, no puedo ser yo amigo de Frédéric Vasseur y preguntarle qué tal le va la vida. Quiero decir, no se les permite, digámoslo así. Creamos en la honestidad, pero por supuesto podría desde luego estar trabajando en el equipo al que va. El tiempo de gardening, ¿cuánto tiempo es? Bueno, depende un poco del equipo, depende del equipo del que te vas, lo que te quieran poner. Por supuesto dentro de unos límites, pero puede ir desde nada, ahora os vamos a dar ejemplos de todos estos, puede ir desde nada, desde unos 3 meses, desde unos 6, es decir, medio año, o desde los 12 meses, es decir, un año completo, más o menos, puede haber 9, 8, 10 meses, por supuesto, pero más o menos rondan siempre eso, el trimestre, medio año o el año completo o incluso nada. Ejemplos muy recientes os vamos a decir, por supuesto en la historia han ocurrido muchos, pero muy recientes os podemos contar el de Andreas Seidel. Andreas Seidel es el actual CEO de Audi que estaba siendo el team principal de McLaren. Se unió a ellos en 2019, se marchó en 2022. ¿Cuándo se comunicó que Andreas Seidel se marchaba? En noviembre-diciembre de 2022. ¿Cuándo empezó a trabajar con Sauber, Audi? En noviembre-diciembre de 2022, digamos enero de 2023. Es decir, no hubo tiempo de gardening. Terminó con McLaren y empezó a trabajar con el equipo Audi.
¿Por qué ocurrió esto? Bueno, esto lo explicó Zak Brown en su día. Seidel fue siempre sincero con ellos. Seidel desde aquel verano les estuvo comentando que estaba hablando con Sauber para unirse a ellos, especialmente para la llegada de Audi. Siempre fue sincero con ellos. Ya en los últimos meses estuvo sabiendo menos información también de cómo iba McLaren para no revelarlo todo por si se acababa marchando. Efectivamente se marchó. Por esa sinceridad, por el buen trato, por la buena comunicación y por lo bien que se llevaban y habían estado llevándose durante esos años, quisieron ser buenos y no le pusieron tiempo de jardinería. Ahí es donde decimos que depende del equipo. Aproximadamente 3 meses, por ejemplo, pues es lo que ocurrió con Pat Fry. Pat Fry era uno de los técnicos más importantes en Alpine y se comunicó su salida, recordar, en Bélgica 2023, cuando también se comunica que Schnafnauer se marcha. Pero realmente a Schnafnauer, por ejemplo, lo echaron. Fry se marchó él y lo había dejado un par de meses antes, y desde septiembre ya empezó a trabajar con el equipo Williams, es decir, aproximadamente esos 3 meses. Aproximadamente unos 6, pues tenemos otro ingeniero que se marchó de McLaren, en este caso James Key, que se marchó a comienzos de 2023, ya habiendo arrancado incluso la temporada, y empezó a trabajar con Sauber, que es el equipo al que se ha marchado y donde ahora mismo es director técnico, en octubre de ese mismo año, es decir, medio año. Se marchó a principios y en octubre ya estaba trabajando con ellos. Y, por ejemplo, un ejemplo de alguien que estuvo un año completo sin poder trabajar es Rob Marshall. Rob Marshall era uno de los técnicos también más importantes dentro de Red Bull y se marchó, se comunicó su salida a principios de 2023, después del Gran Premio de Australia, es decir, después de la tercera carrera, y pudo empezar a trabajar a partir del 1 de enero de 2024. Es decir, aproximadamente ese año. ¿Cuánto tiempo pasaría de jardinería el equipo Adrian Newey? Pues aproximadamente un año. Por ejemplo, Dan Fallows, que se marchó en su día a Aston Martin, también tuvo que cumplir un año de jardinería. Se anunció su salida en 2021, en 2022 estaba ya trabajando con Aston Martin. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que el tiempo de jardinería que va a tener que pasar Newey va a ser de un año, porque Red Bull le va a poner lo máximo posible, ¿cuándo tendrá efecto Newey en su próximo equipo? Y aquí hay varios supuestos también. Depende de cuándo se marche, por supuesto. Tengamos en cuenta que es un año. Si es a partir de hoy mismo, justamente dentro de un año. Entonces, ¿por qué hay varios supuestos? ¿Va a cumplir su contrato como Red Bull está diciendo? Si lo cumple, entonces lo mantiene ligado hasta finales de 2025. Es decir, literalmente el 1 de enero de 2026 es cuando quedaría libre. Es decir, en 2026 no entraría a trabajar en 2027, teniendo efecto en 2028. Podría ser que no tengamos un coche Adrian Newey ni en el 26 ni en el 27, porque claro, durante ese 25 que estaría todavía trabajando con Red Bull, por supuesto que Red Bull no va a querer que trabaje en el coche de 2026. ¿Por qué no va a querer que trabaje en el coche de 2026? Pues porque no tenga información, aunque no llega hasta 2028 el coche con su próximo equipo, pero no va a querer que trabaje en ese coche de 2026, por lo que tampoco el Red Bull que sea el siguiente sería diseñado por Adrian Newey. Esto sí cumple su contrato, es decir, hasta 2028 no veríamos el siguiente coche de Newey. Yo no creo que ocurra este supuesto. Hay dos supuestos que son los más posibles. Uno de ellos, que se marche a principios de 2025, es decir, terminando esta temporada completa dentro del equipo Red Bull. Si eso ocurre, empezaría a trabajar en 2026, teniendo efecto ya en 2027 su coche. En el segundo año de reglamento sería cuando el equipo al que marche ya tenga todos y plenos conocimientos de su equipo. Claro, aquí está donde os decimos, durante ese 2025 él va a estar calladito en su casa sin hablar con... Digo, si se marcha Ferrari, o si se marcha Aston Martin, pues Aston Martin. Ahí está la duda, por supuesto. Pero eso sería lo que supuestamente legalmente pasaría hasta 2027, no entraría en vigor. También está el supuesto de que se marche hoy, es decir, hoy 26 de abril dice me voy, dimito y tiempo de jardinería de un año, el 26 de abril de 2025 empieza a trabajar. Si ese es el supuesto, en el 2026 el coche del equipo al que vaya va a ser de Adrian Newey, porque llegaría ya empezado, por supuesto, el desarrollo de los coches. Recordar que los coches de 2026 no se pueden trabajar hasta el 1 de enero de 2025,
pero son 3 meses de diferencia, tu equipo ya ha podido estar trabajando, ya has podido estar ahí. Es lo que estamos diciendo. Desde luego que ese coche de 2026 ya tendría efecto. Entonces, ¿cuándo llegará Newey? Como pronto en 2026 será cuando el equipo al que vaya note de verdad su llegada, pudiendo incluso ser hasta 2027 o 2028, dependiendo de, como digo, cuánto tiempo más alargue su estancia dentro del equipo Red Bull, también cuánto tiempo pase de jardinería, pero es que suponemos que por supuesto va a ser exactamente un año, que es lo máximo que le pueden llegar a poner. Así que veremos. Lo que está clarísimo es que, bueno, el próximo Red Bull desde luego que va a estar diseñado, hecho por Adrian Newey, porque es la evolución de este y ya está, y Red Bull no se la va a jugar. Ahora bien, lo que es seguro es que aunque incluso cumpliese su contrato con Red Bull, el Red Bull de 2026 no va a estar hecho por Adrian Newey. Esto tampoco supone una grandísima pérdida, porque me refiero, Red Bull ya tiene un equipo muy bien montado y muy bueno, que ellos dicen que puede convivir aún así todavía sin Adrian Newey. Vale, y vamos a ir ya, después de haberos contado esta duda que muchos teníais, ¿dónde va a ir Adrian Newey? Y aquí yo, antes de comentaros mi opinión, hay algo que me ha extrañado muchísimo, y es que ayer, por supuesto, hubo programa de Sky Sports hablando acerca de esta noticia, y uno de los periodistas más reputados de la Fórmula 1, Craig Slater, habló acerca de lo que os hemos estado diciendo, y es que Ferrari parece que es el equipo que más favorable tiene que vaya. Pero hay una cosa que me dio muchísimas dudas de lo que ha comentado. Lo subieron incluso a sus redes sociales. Os voy a poner el vídeo y os lo comentamos. There's been speculation that Ferrari were trying to sign him, and also that Aston Martin were hoping to perhaps entice him to work there. That would certainly be an easier move in logistical terms for Newey, because they're based at Silverstone. Ferrari have been trying for over 20 years to sign Adrian Newey and have been unsuccessful in that. But some insiders within Aston Martin have been explaining to me that they think if he is to go somewhere else, it would be Ferrari. Potentially. So let's see. ¿Cómo que los insiders de Aston Martin dicen que se marcha a Ferrari? O sea, esa es mi duda. Eso es lo que no entiendo muy bien de esto que nos ha comentado Craig Slater. Es decir, la gente que te informa de Aston Martin te está diciendo se marcha a Ferrari. A mí es lo que me ha entrado muchísimas dudas viendo esta información. Porque la cosa de Ferrari, por supuesto, hay muchos rumores, ya os lo comentábamos ayer, se ha visto en el aeropuerto de Bolonia, aparece varias veces. El aeropuerto de Bolonia es al que tienes que ir si quieres ir a Maranello. Desde luego que ha estado negociando, también sabemos que hubo una oferta fuerte de Aston Martin, pero quiero decir, el insider de Aston Martin, si no va a ir a Aston Martin, te dice que no te dice nada, a lo mejor, pero que te diga no, va a ir a Ferrari, o de verdad han estado muy metidos en esa negociación y ya les da igual, les ha dicho que no, se marcha a Ferrari y por eso lo dicen, o se me hace raro que sean los de Aston Martin las fuentes de Aston Martin quien te diga que se va a Ferrari. Sinceramente. Ahora bien, mi opinión sobre esto, ¿dónde creo que va a ir? Vale, os vamos a dar primero pros y contras que podrían tener los 3 equipos de los que se hablan, que son Ferrari, que es Aston Martin, y aquí se ha unido un poco Mercedes, pero yo os voy a dar mi opinión sobre estos. ¿Que puede recalar en un regreso a McLaren? Pues es difícil, pero se puede llegar a dar, por supuesto. ¿Que puede darle el venazo y que quiere ir a Haas? Pues es posible, o sea, quiero decir, no hay nada que descartar nada, pero estas 3 opciones desde luego que son las más posibles y posiblemente las únicas que se están barajando. En el caso de Ferrari, sitúan a Ferrari como el equipo más favorable en hacerse con los servicios de Adrian Newey, al haberse visto en Bolonia y demás, al haber estado varias ocasiones cerca de haber fichado. Hay 2 motivos por los que yo creo que puede ser que esta vez sí fiche por Ferrari. El primero, pues por lo que os hablábamos también de Hamilton en su día, que Hamilton va en parte también, por supuesto, por el dinero, porque hay mucha gente que sigue achacándolo a eso. Sí, por supuesto, pero de por sí todo el mundo en la Fórmula 1 quiere alguna vez pasar por Ferrari. Es lo que os hablábamos con Hamilton, es historia, es ponerte en los libros de historia una vez más. Y es algo que quizá Adrian Newey también quiere, que quizá también quiere vestirse de rojo. El rojo pesa mucho y desde luego que a lo mejor quieres. ¿Por qué antes no lo hizo? Pues en parte uno de los motivos por los que no se quería marchar a Ferrari era porque él quería ser el protagonista y en Red Bull lo era. En Red Bull era el Red Bull de Adrian Newey. Alonso
llegó a decir en su día, cuando estaba en Ferrari, que no competían contra Vettel, que estaban compitiendo contra Newey. Tenía todo el reconocimiento del mundo. ¿En Ferrari lo va a tener eso? ¿Sabéis quién es el director técnico de Ferrari ahora mismo? Ese es el problema. Por eso no se marchaba a Ferrari. Ahora bien, ya desde luego ese reconocimiento lo tiene. Ya desde luego no necesita hacer más para saberse quién es Adrian Newey. Y si te marchas a Ferrari, te van a conocer, saben quién eres. Y en esto de la historia, en esto de lo que os comentábamos con Lewis Hamilton, igual que Hamilton, un 8º título pesa muchísimo más si lo consigues en Ferrari y además cortando la sequía de tantos y tantos y tantos años de Ferrari sin ganar. Recordemos que el último título de pilotos ocurrió en 2007, es decir, si gana en el 26 serían 19 años. Al igual que eso pesa para Hamilton, pesa para Adrian Newey. Imagínate ser tú el ingeniero que has llevado de vuelta a la cima al equipo más histórico de la Fórmula 1. Desde luego que ese es un motivo, es un pro para marcharte a Ferrari. Luego hay otra cosa y son los motores Ferrari. Y esto en información que hubo ya cuando Hamilton fichó, lo cojamos con pinzas porque ahora mismo no se sabe en absoluto cómo va ningún motor, pero se hablaba de que los motores Ferrari parecían ir los más avanzados. Ahora bien, en estos últimos meses también ha salido información de que algunos cambios que se han hecho en el reglamento de motores les ha fastidiado. Quiero decir, que tengamos en cuenta, pero sí que es un pro en comparación con un Red Bull que va a hacer su primer motor por primera vez, nunca lo habían hecho, entonces desde luego que es un pro a tener bastante en cuenta. Ha habido un comentario que me ha dejado también alguien, que le he contestado por supuesto, pero os lo quiero comentar, que me decía que Newey nunca ha estado en un equipo motorista, siempre ha estado en equipos clientes. Y no es tan así. Realmente el único equipo cliente que ha estado ha sido Red Bull, porque especialmente los otros 3 equipos en el cual se le reconocen, que son Williams y que es McLaren, cuando estuvo en Williams hubo años en los que era el único motor Renault. Y si no era el único motor Renault, era el mejor motor Renault que había y no estaba Renault en la Fórmula 1, por lo tanto, eran el equipo de Renault, básicamente, aunque hubiera otros equipos clientes por ahí. Y en el caso de McLaren, cuando él estuvo en McLaren, tenían un acuerdo exclusivo con Mercedes, algo similar a lo de Aston Martin con Honda. Que bueno, Honda podría llegar a motorizar a otros, pero su equipo va a ser Aston Martin. Entonces no eran equipo cliente, eran equipo motorista, que los motorizaba Mercedes, pero ahora, por supuesto, tenían una estrecha afinidad. Quiero decir, no ha sido un equipo cliente. El único equipo cliente puede haber sido Red Bull, porque cuando tenían motores Renault, sí estaba Renault en Fórmula 1, aunque ellos estaban mucho mejor que Renault, pero bueno, dependías de un equipo que también tenía su propio equipo en la Fórmula 1, unos motores que también tenía su propio equipo en Fórmula 1, por eso al final, después de muchos años, acaban dejando Renault para tener motores Honda, que no había otros motores Honda que no fueran los suyos o los de Toro Rosso, pero ese fue el único tramo en el que sí que fueron equipo cliente como tal de algún equipo que era de ese Renault en esos primeros años. Así que bueno, el motor por supuesto tiene esa fuerza también y Ferrari desde luego que es una de las posiciones, una de las posibilidades más fuertes. Hay un punto negativo muy grande y es por lo que en su día también rechazó a Ferrari, que es Italia. Adrian Newey es una persona que no quiso marcharse de Gran Bretaña para irse a Italia. Era uno de los motivos por los que estaba dispuesto a hacerlo, según se informa, pero era algo de lo que le echaba para atrás. La información que había ayer es que esto podría haber cambiado porque ya con Red Bull ha estado trabajando bastante de manera telemática, tiene una segunda residencia en Sudáfrica y ha estado en este último año trabajando mucho desde allí, entonces podría perfectamente trabajar de manera telemática mientras trabaja en Ferrari. Yo lo pondría como un punto negativo bastante grande aún así, pese a esta información, creo que es algo que lo puede acabar echando para atrás todo. Pero bueno, esta es la información que había ya allí. Luego está la oferta de Aston Martin y hay un punto muy positivo en Aston Martin que es la oferta monetaria. Yo ya os he dicho que los 100 millones al año no creo que se dé. Puede ser 100 millones en toda su estancia en Aston Martin, eso sí, pero 100 millones al año que se habló en su día no creo que sea. No creo, luego se puede llegar a dar, por supuesto, pero bueno, no creo que se acabe dando. Ahora bien, desde luego Aston Martin es la oferta que monetariamente más te están ofreciendo y es algo que hay que tener desde luego en cuenta. Están dispuestos a tirar la casa por la ventana para ficharte, según se ha estado informando, se han estado moviendo bastante y más allá de la oferta económica, que es algo que hay que tener en cuenta, nos vamos a ir al ámbito deportivo. ¿Y está Aston Martin en un peor punto que Ferrari?
No. Por lo menos no en cuanto a proyecto y no en cuanto a instalaciones para en un cambio de reglamento dar el campanazo. Es decir, Aston Martin, recordemos que va a tener la fábrica más avanzada de la parrilla. De todo, finaliza este año el túnel de viento y van a ser la fábrica más avanzada. ¿Hasta que otro reforme su fábrica? Pues sí, por supuesto, pero hasta que ese punto llegue, es Aston Martin el que tiene la fábrica más avanzada. Lo mismo que ha hecho a Alonso quedarse, y luego está el punto más importante, que es lo mismo que ha hecho a Alonso quedarse, que es Honda y Aramco. Estas dos marcas que van a estar junto a Aston Martin podrían hacer de la llegada de Newey al equipo Aston Martin. Por parte de Honda, lleva ya Newey trabajando varios años con ellos, los conoce a la perfección, sabe cómo trabajan, sabe cómo funcionan sus motores, y si os decimos que según se informaba los motores Ferrari iban muy avanzados para ese 2026, deciros que Honda en los componentes eléctricos es el motor más avanzado hoy en día en la parte. Hoy en día el motor Ferrari es el más potente, pero el motor Honda es el más eficiente gracias a la parte eléctrica. Si recordamos, los motores de 2026 van a ser un 50% eléctricos. Es decir, podría provocar esa llegada de ese intento de que Honda también fuese muy bien, porque el 50% del motor eres tú, el motorista que más avanzado está. Y luego también está por parte de Aramco. No hay que olvidarse de la importancia que van a tener los combustibles sostenibles, donde a partir de 2026, donde Aramco lleva la delantera frente al resto, y recordemos que Aramco es title sponsor de Aston Martin, están metiendo mucho dinero y son quienes le van a suministrar ese combustible. Ya se hablaba hace unas semanas que podían salir enormemente beneficiados gracias a ello, y por supuesto es algo a tener en cuenta. Luego está la opción de Mercedes. Yo Mercedes no lo veo. ¿Pero por qué? Porque es que ya de por sí la información que hay es que Mercedes no quiere a Newey, pero si es la forma de traer a Verstappen, irían a por él. Yo no lo veo porque no creo a Newey aceptando esa oferta ya sabiendo esto. Y es lógico que Mercedes piense en no nos hace falta, porque tienes a James Allison. James Allison es el segundo también, seguramente el segundo director técnico más importante que hay ahora mismo en la Fórmula 1. Es lógico que lo pienses, y ya no solo porque sea más importante, menos importante, sea mejor, sea peor. Con James Allison lo has hecho volver del retiro, que se había medio retirado después de 2021, lo has hecho volver del retiro. Lo has ampliado su contrato en un contrato larguísimo, y además se empezó a hablar ya de que Allison pasaría a ser el team principal de Mercedes una vez finalice la etapa de Toto Wolff. Yo veo complicado juntar a Newey y a James Allison en un mismo equipo. Y si tienes ya a James Allison, no tiene mucho sentido fichar a Adrian Newey, mientras que además, por parte de Adrian Newey, sabiendo que te quieren como ese aperitivo para que Verstappen llegue, yo no lo acabo de ver. Entonces, sabiendo estas dos opciones que yo pondré sobre la mesa, que son Ferrari y Aston Martin, mi opinión, yo creo que, según se está informando, parece que se va a Ferrari. Veremos qué es lo que ocurre, veremos qué es lo que pasa. Yo no puedo ser la persona que más le encantaría que se marche a Aston Martin, pero parece que, según la información que ha habido, y recalco, según la información que ha habido, está más decantada la balanza hacia Ferrari que hacia Aston Martin. Puede ser que en Aston Martin, ya os hemos enseñado lo que ha dicho Craig Slater, que a mí me extraña mucho que sean los insiders de Aston Martin quienes digan que se va a Ferrari. Puede ser que Aston Martin lo quiera llevar muy en secreto y por eso parece que va más a Ferrari y realmente se va a Aston Martin. Puede ser, por supuesto. Pero según la información que hay hoy en día, 26 de abril, si sale de Red Bull, se va a Ferrari, según parece, repito, hoy en día 26 de abril. Luego ya veremos qué es lo que acaba ocurriendo, y esta es mi opinión sobre todo lo que ha estado ocurriendo en el caso Adrian Newey. Os tenemos que hablar acerca de unas noticias bastante interesantes también que han ocurrido en el día de hoy. Son varias noticias, vamos a ir muy breves y finalizamos. Se ha confirmado lo que ya os veníamos hablando en el canal. Nico Hülkenberg ha fichado por Audi. Primero ha sido Haas quien ha comunicado que no seguía la
próxima temporada. Después ha sido Stake quien ha comunicado que se unía a ellos y por supuesto Audi también ha hecho lo propio, indicando que iba a estar en la familia Audi, es decir, mínimo el contrato ya sabíamos que iba a ser hasta 2026 porque va a estar formando parte de Audi. Ya os dijimos en su día, esto era un rumor a voces, se hablaba de que lo iban a anunciar en mayo, al final ha sido en estos finales de abril, 26 de abril, hoy mismo se ha anunciado. Contrato muy interesante esto, hasta 2028. Los medios alemanes decían 3 años de contrato, pero claro, suponíamos, pasando un año por Sauber, Stake, Kick, lo que quieras, sería hasta 2027, es decir, 25, 26 y 27, 3 años, pero no, son 3 años desde que está Audi, es decir, 26, 27 y 28. Tendría un año además con Sauber, que es lo que tienes que pasar de este impasse. Bueno, pues esto es lo que ya conocemos, ya os lo hayamos estado informando. El propio Hülkenberg, todo lo que ha estado hablando hoy ha sido de la llegada de Audi, quiero decir, ni siquiera se ha pronunciado sobre este paso por Sauber Stake. Lo que ha dicho Hülkenberg es que es un gran honor representar a un equipo oficial de una marca de este tipo con un propulsor además fabricado en Alemania. Cuando un fabricante alemán entra en Fórmula 1 con esta determinación es una oportunidad única. Sauber ha confirmado también que por supuesto se une a ellos para el próximo año, pero va a estar enfocado en el próximo coche de Audi para ese 2026, ya desde cuando llegue. Segunda etapa de Hülkenberg en Sauber, estuvo una única temporada en 2013, era su tercer equipo en Fórmula 1 y además su cuarto año en la categoría. Solo estuvo allí un año antes de marcharse a Force India. Audi cumple su objetivo, que era tener un piloto alemán en sus filas. El siguiente parece que es un viejo conocido de Hülkenberg porque ya coincidieron también en Renault en la temporada 2018 y un par de carreras en 2017. Parece que es Carlos Sainz, pero ya os hablaremos sobre esto cuando haya confirmación o cuando haya más información de lo que sabemos hasta ahora, ya os lo hemos comentado en el canal. Comentaros también, me parece muy interesante, muy curioso y desde luego me alegro mucho por él, Hülkenberg ha pasado de ser un piloto que en 2019 se quedó sin asiento y llevaba 3 años sin correr, porque en 20, 21 y 22 no corrió ni siquiera otra categoría, simplemente se mantuvo como piloto reserva y no tenía hueco. Consiguió ese hueco en Haas en 2023 y al final, hasta ahora, por lo menos parece que va a seguir hasta 2028 en este equipo. Hay mucha gente que ha criticado este fichaje, hay gente que piensa que es poco ambicioso. Yo creo que Audi, vamos a ver, no puede optar a Verstappen, por ejemplo, tampoco. Y yo creo que es uno de los mejores pilotos que había en todo el mercado. Es uno de los mejores clasificadores que hay en toda la parrilla. Es un piloto que, sin llevar esos 3 años, como digo, estuvo 3 años fuera y sin siquiera competir en otras categorías, llegó y ganó a Magnussen, que desde luego ha demostrado estar muy por encima suya. Yo que sé, en la comparativa con el propio Carlos Sainz, era un Carlos Sainz que obviamente ha mejorado mucho desde entonces, pero le ganó a Carlos Sainz. En la comparativa Hülkenberg-Ricciardo del siguiente año, no estuvieron muy lejos. Entonces, a mí me parece desde luego un muy buen fichaje que hace Audi. ¿Qué pasa con Haas? Porque claro, ahora Haas tiene un hueco libre. Todo hace indicar, ya os hayamos informado sobre esta posibilidad, Oliver Behrmann estará el próximo año en Haas. El objetivo de Haas era unir a Behrmann con Hülkenberg, porque Hülkenberg es el piloto que mejor ha estado rindiendo. Gracias a esto, Magnussen todo hace indicar que va a conseguir quedarse en Fórmula 1, porque por lo menos en Haas no tenía la posibilidad de quedarse si Hülkenberg se quedaba. Ahora con esta salida se va a quedar en Haas y por ende en Fórmula 1. También comentaros que me parece muy interesante la papeleta que ahora mismo tienen los dos pilotos de Sauber, y es que ni Bottas ni Zhou, Sauber no quiere ni a Bottas ni a Zhou que continúen. Es más, ya este año os hemos comentado que están en la categoría de rebote, porque querían a Hülkenberg ya este año, pero no consiguieron convencerle, le han convencido para el siguiente. Entonces, al final están Bottas y Zhou, los dos por lo menos este año de rebote, mínimo uno no iba a estar este año si a Hülkenberg lo convencían. Sobre todo quien peor tiene ahora mismo posibilidades es Zhou. Se ha hablado de que Bottas, si Carlos no ficha por ellos, tiene papeletas para quedarse, estaría en la lista de posibles pilotos para Audi, pero Zhou parece que no va a continuar, pero es una papeleta que tienen además importante porque ya sabían esta situación, pero que en la quinta carrera, después de la quinta carrera, ya sepas seguro que uno de los dos no sigue, pues desde luego que lo tienen ahora mismo complicado. La última noticia rápida, finalizamos con este vídeo que os queremos comentar, es que se aplaza la decisión de si cambiar el sistema de puntos o no. Esto sabemos, os lo habíamos comentado, que se iba a reunir la comisión de la Fórmula 1
se hacen reuniones periódicamente. La siguiente, que es importante lo que os vamos a comentar, la siguiente va a ser en julio, finales de julio, antes del parón veraniego. Suele coincidir en el último fin de semana de julio aproximadamente, y se iba a decidir, se iba a evaluar si cambiar el sistema de puntuación de 10 pilotos que puntúan ahora mismo a 12 a partir del próximo año. Lo que se ha comentado es que se ha acordado analizar este posible cambio y se aplaza la decisión para poder sacar una mejor conclusión. Es decir, volver a ver esa comisión, por esto os lo comentábamos, en julio, y ahí es cuando decidirán si cambiamos o no el sistema de puntuación. También se ha hablado de los test de pretemporada y se pide a la FOM establecer cuanto antes fecha y lugar de los test de pretemporada. Bahrein es el lugar más favorable, ya os lo comentamos en su día en el canal. No se descarta Barcelona. Si me preguntáis a mí, me imagino que por dinero se lo llevarán aún así a Bahrein, aunque este año no tiene ningún tipo de sentido llevarse a Bahrein, ojalá sean en Barcelona. Y también se ha confirmado que va a haber nuevas cámaras traseras en los coches, de las cuales se van a incluir a partir del Gran Premio de España. Pues bueno, una nueva toma que vamos a poder tener visualmente, además de algunos cambios menores en el reglamento deportivo y financiero. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado al final de este larguísimo vídeo, pero había muchísimas cosas que explicaros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a seguir realizando. Si te ha gustado el vídeo, como digo, pues déjame en los comentarios tu opinión acerca de cualquiera de los temas que hemos estado hablando y nos vemos en el siguiente.